pero hay que dar unas vueltitas más y empieza. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Este es el segundo encuentro virtual de curaduría. Son las 21:36 y estoy súper despierto, ¿no? Se nota perfecto. Bien, esperen que Raquel Rodríguez está entrando. Ahí está. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un par de cosas. Primero, antes de empezar con la clase, ¿alguna cuestión que alguien quiera decir? ¿Algún tema, dudas, preguntas? Piensen que ahora nos vamos a meter en la clase, en los ejercicios y todo eso, pero si alguien tiene alguna duda anterior a eso. Pero bueno, abran el micrófono y pregunten sin vergüenza, por favor. ¿Es obligatorio participar de los foros? Pregunta Fernando desde el chat. Depende. Depende de lo que les pida. No, todo bien, Fernando, todo bien. Es obligatorio participar de la clase. Digo, los foros son parte de la clase. Yo no voy a estar, les voy a ser sincero, yo no voy a estar viendo exactamente si todo el mundo participó de todas las cosas que hagamos, porque somos grandes ya. Y la verdad que tenemos un montón de laburo como para dedicarnos a eso. Pero si les pido que participen en un foro, y participen. No es obligatorio venir a la escuela, eso, pero sí estaría bueno que lo hagan. De todos modos, entiendo lo que pregunta Fernando. Hay cosas que son más obligatorias que otras. Sí, es verdad eso. Pero yo les recomiendo que participen, claro, que participen de lo más que puedan participar, porque les va a servir, les va a ayudar a ciertas cosas. Entonces, sí, participen de los foros cuando tengan algo para participar, ¿no? Si no, no. No sé qué pedimos en esta clase. Yo no recuerdo algo específico del foro, me estoy olvidando de algo. Estoy yendo al foro ahora mismo. Hay un mensaje no leído en la comisión 302. Acá está el foro de la actividad 1, está bien, sí, o sea, ahí sí es obligatorio, porque, escuchen, esto es importante. La actividad, todas las actividades que hagamos son obligatorias. Entonces, deben participar. En el caso de la actividad 1 estaba en el foro, entonces sí tienen que participar del foro. En el caso de la actividad 2 está en la sección actividades. Entonces el foro lo usamos por otra cosa. Pero también hay un foro que tiene que ver, acá yo les escribí en el foro de la actividad 2, es un espacio para evacuar dudas de la actividad 2 de curaduría. Si no tienen dudas, todo bien, no hace falta participar. ¿Se entiende? Pero en el foro de la actividad 1, sí, porque tenían que hacer la actividad ahí. ¿Se entendió? Buenísimo. ¿Alguien no sabe cómo subir la actividad? ¿Tiene algún inconveniente con eso? Vieron que se les armó un espacio de actividades, tienen que subir ahí las respuestas a estas 3 preguntas que les mandé. Creo que lo pueden escribir, no me acuerdo, pero creo que lo pueden escribir directamente ahí, en la actividad, o si no, pueden escribir un Word o un PDF y lo cargan ahí en actividades. Esto es importante. Tiene que ser un formato de archivo que yo pueda abrir. O sea, un Word, un punto Word o punto OpenOffice, vieron que es el otro programita para escribir, o punto PDF. A veces, no me ha pasado acá en la Lola Mora, pero sí en otra escuela, que me mandan algunos formatos que ni yo ni otros profes los podemos abrir, y entonces esas personas no las podemos corregir. Entonces, por favor, en Word o en PDF. Algo que se pueda abrir fácil. Buenas noches a las personas que acaban de entrar. Bueno, nos metemos entonces en el texto locuratorial de... Discúlpame, Sí, perdón, Ana, profesor, discúlpame. Tengo una duda dale. porque yo participé en el foro, pero para mí era un mismo foro
porque la actividad 1 y la actividad 2 iban como muy, muy relacionadas, digamos. No lo tomé como dos foros separados. Pero no les armé dos foros separados, me parece. Por lo menos en la comisión 302, vos estás en la 4. En la Sí, 4.1. lo que yo les comentaba recién a las compañeras era que yo, como vemos lo mismo en varias comisiones, lo que hago es copiar y pegar, ¿no? Entonces tienen lo mismo. Mira, estoy en la comisión 4.1. Claro, yo tengo, es más, me contestaste y todo, las dos intervenciones del foro, incluso compartimos los Sí. textos y todo, Sí, sí, pero sí, sí. En el foro de actividad 1 era de la ese. actividad 1 y después todo lo demás, salvo ahora la clase 5, que es la que hay que hacer antes del 10, no tengo otra actividad, o por lo menos no entendí No. yo. Ah, listo, No, bárbaro. escuchen. Son dos actividades. Una es la actividad 1, que fue también una manera de presentarnos, de ver quiénes estaban y de empezar a acercarnos a esta cuestión de la curaduría. Esa fue la actividad 1 y tiene un foro, no sé, el foro de la actividad 1 se llama. Y después está la actividad 2, que es la que les mandé la última clase, que tiene que ver con responder estas tres preguntas. ¿Sí? Claro, con respecto a estos dos últimos textos. Sí. Y ahí les armé un foro por si tienen dudas. Listo. Ahora, contestándole a Fernando también, participar en el segundo foro, en el foro de las dudas, no es obligatorio. ¿Se entiende? Si ustedes no tienen dudas, no preguntan nada. De hecho, no vi todo de todas las aulas, pero de la 302 y de la 4.1 nadie participó, no hay dudas por ahora y está todo bien. Esa era mi duda, digamos, que me surgió No, ahora. Digo, a ver si no no. participé en algo que tenía que participar. Listo, No, entonces entendí lean, bien. está perfecto. Si tenés dudas, escribílas ahí y veremos de contestarlas. Si no, nada. Está todo bien. Bárbaro. Pero Genial. si tienen dudas, no dejen de escribir. ¿Sí? No se queden con dudas, por favor. Perfecto. No, a Bueno, mí la verdad chicos. me surgió ahora, hablando, porque dije, a ver si estoy haciendo lío y no participé en lo que tenía que participar. Perfecto. Sí, yo también me fijé a ver si hay algo que me olvido, se mezclan materias o cursos. Bueno, metámonos en esto, así terminamos más o menos temprano, que si no tenemos, hoy más o menos hasta las 2:30 de la mañana tenemos, así que está todo bien, ¿no? Como Cintia Por abrió los favor, ojos, no. dejó de recortar las cosas para de la tarea, para el hogar y no, vamos a terminar pronto. Pero estamos Por esperando a favor, no Fernanda que acaba de entrar. Esperando para el cuento. No, que me levanté a las 6 de la sí, no mañana. podemos. Vamos a meternos ya. Bueno, buenas noches a las personas que acaban de entrar. Les mandé un texto nuevo. La semana pasada, o otra vez, habíamos visto el texto de Bernardo Ortiz. Ahora estamos viendo un texto de María Lind. María Lind es una curadora y también es docente, profesora de curaduría en Suecia. ¿Sí? Bernardo Ortiz era colombiano, María Lind es sueca. Espero no estar equivocándome, es sueca. Y bueno, ella ha escrito varias cosas, pero este es un texto muy cortito, vieron que tiene menos de 3 páginas. Y ella habla de lo curatorial, o sea, hace una diferencia entre dos cosas, la curaduría y lo curatorial. Según ella, según María Lind, habría dos maneras de entender y dos maneras de llevar a cabo esta actividad, que es la curaduría. No, y ella plantea, bueno, la curaduría sería, está bien, eso de hacer muestras, ¿no? De tratar de armar un relato a partir de obras, ¿no? Y eso funciona dentro de una escena, que es la escena del arte, ¿no? La curaduría es algo como más circunscripto a un lugar, a una determinada actividad, ¿no? Algo como más cerrado sería la curaduría, así lo entiendo yo. Les voy a pedir a ustedes después a ver qué piensan ustedes, ¿no? Y lo curatorial, por otro lado estaría lo curatorial, dice María Lind, y lo curatorial sería algo más extenso, más abierto, menos delimitado, más ambiguo también, ¿no? Mira, yo anoté para no decirles cualquiera, anoté textualmente, ¿no? Ciertas cuestiones de cómo María Lind define lo curatorial.
La curaduría es un poco según ella, un poco lo que habíamos visto, ¿no? Esta manera de establecer interconexiones, vínculos entre imágenes, objetos, pero, pero lo curatorial tiene que ver más con una cosa general. Ella habla, y esto me parece muy interesante, ella habla de que lo curatorial tiene una relación con algunas metodologías de producción artística que podrían pensarse como lo que se llama arte crítico, crítica institucional, arte y política, arte contextual. ¿Quién abre el micrófono y me cuenta si saben algo de eso? ¿Han visto algo de eso en la escuela, en algún lado? ¿Alguien tiene idea de qué les estoy hablando? Si no lo tienen, si no saben, está todo bien. Yo quiero saber más o menos en qué andamos. Bueno, es posible, sí. Yo lo interpreté como que ella llama lo curatorial a algo que tiene como muchas más relaciones y muchas más conexiones, que no se suscribe simplemente al hecho artístico, sino que interviene la política, el contexto, diferentes ramas, no solo el arte. Excelente, sí. Claro. Forma parte de un todo lo curatorial. Claro, la curaduría estaría más metida dentro de una institución, sea grande, chica, no importa, armando relaciones, estableciendo relaciones, construyendo relaciones entre objetos, obras, imágenes, qué sé yo, pero lo curatorial arma vínculos es como más grandes. universal, sí, me parece sí. A mí, como más global. Y lo que dice María Lynn es que lo curatorial toma muchas maneras, ¿sí? Pide prestada manera. Ahora vemos eso, Antonella. Maneras, métodos de producción que tienen que ver con ciertas prácticas artísticas de arte contemporáneo. Por ejemplo, la crítica institucional. ¿Qué es la crítica institucional? Probablemente no lo hayan visto en la escuela todavía. Lo que se llama crítica institucional, voy a ser muy breve y muy sintético, ¿no? Es un grupo de obras de la década del 70 más o menos, que lo que hacían era reflexionar sobre las condiciones que hacen posible una obra, o sobre las condiciones que hacen posible que exista un mercado de arte. Por ejemplo, hay un artista muy importante de lo que se llama crítica institucional, que se murió hace un par de años, es Michael Ash, ahora se los escribo. Y, por ejemplo, una obra de él es una galería de Los Ángeles, ¿no? Una galería de arte. Ustedes saben lo que es una galería de arte, ¿no? Es un negocio que vende obras de arte, ¿sí? Que se expone, se tiene un espacio de exhibición y ahí hace muestras de arte y lo que se está mostrando ahí se vende. Bueno, la obra de Michael Asher, dije Asher, ¿no? Es Michael Asher, en esta galería de Los Ángeles, si no me equivoco, era tirar abajo una pared que separaba la sala de exposición, o sea, el lugar de exposición, con la oficina comercial de la galería. A ver si la encuentro. Porque les estoy escribiendo algo que va a ser más fácil verlo, me parece. Denme un segundo, acá ya lo estoy viendo. Esperen, les comparto pantalla. Aguántenme un segundo. Acá está. ¿Lo ven ahí? Miren acá. ¿Ven el mouse, el cursor? ¿Ven esta imagen que está acá? Lo que vemos acá es una sala vacía con unas personas a lo lejos, sentadas en un escritorio, con unas obras como apiladas, ¿no? Guardadas. Acá se ven unos bastidores que están puestos contra la pared. Y lo que vemos acá adelante es una sala vacía y vemos las luces en el techo. Yo no sé si ustedes llegan a ver esto porque capaz que se ve chiquito, ¿no? Pero vemos las luces en el techo y lo que entendemos que esta es una sala de exhibición. Y esto realmente es una galería de arte. Lo que hizo Michael Asher fue sacar, esperen que alguien entra, un segundo, sacar la pared, tirar abajo la pared, quitar la pared que dividía la sala de exposición de la oficina comercial de la galería.
¿Qué es lo que está mostrando en esta obra Michael Asher? Que el lugar donde se muestra y el lugar donde se vende son el mismo lugar, ¿sí? No está hablando mal del mercado, ¿no? Yo tampoco estoy hablando mal del mercado. Lo que estoy diciendo es que hay un mercado. Y lo que está diciendo Michael Asher es que hay un mercado. Y que, bueno, lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Eso es clave. Otra obra de Michael Asher, muy importante, era de esta manera. Enfrente a un museo en Estados Unidos, no me acuerdo la ciudad, había una plaza, y en la plaza había una estatua de George Washington. Ustedes saben que Washington fue uno de los principales, de las principales personas que lograron la independencia de Estados Unidos. Entonces, es como San Martín, ¿no? Hay estatuas de Washington por todos lados en Estados Unidos. Bueno, enfrente del museo, a un museo, había una plaza, en esta plaza había una estatua. Esta estatua fue hecha en el siglo XVIII. Entonces, lo que hizo Michael Asher fue agarrar la estatua de la plaza y llevarla dentro del museo, a la sala de obras del siglo XVIII. ¿Se entiende cómo funciona la obra de Michael Asher? O sea, la obra de Michael Asher en muchos casos funciona moviendo cosas, cambiando de lugar algunas cosas. No es tanto produciendo una cosa nueva, ¿no? Sino a partir de lo que hay, él lo cambia de lugar, o sea, cambia el contexto de las cosas, ¿sí? Una escultura que en una plaza funcionaba como una conmemoración de Washington, cuando la metes adentro del museo, en la sala de arte del siglo XVIII, funciona como una obra de arte del siglo XVIII. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace Michael Asher con todo esto? Llama la atención, hace referencia, nos señala los mecanismos de producción y de circulación de las obras de arte. Ese tipo de obras se llaman obras de crítica institucional. O sea, critican en el sentido de analizar. Si criticar no es hablar mal solamente. Criticar es también analizar, pensar, ¿no? Y la crítica institucional se encarga de analizar, de pensar las instituciones de arte. Lo que dice María Lynn, y volvemos al texto de María Lynn, es que lo curatorial tiene muchas de estas prácticas de la crítica institucional, del arte de contexto. Creo que en el texto habla exactamente del arte. Acá hay una cuestión, hay un problema de traducción. A mí me gustaría que, Ana, ¿estás por ahí? Vos que tenías los textos originales en inglés. Capaz que deberíamos ir a buscar ahí qué es lo que está diciendo, porque... El tema es que lo tengo en la compu y si voy al texto te me perdés vos. No importa. No te perdés de nada, pero... Miren, acá dice, en el texto traducido dice, esta es una aproximación a la curaduría que tiene una deuda, estoy hablando de lo curatorial, ¿no? Que tiene una deuda con prácticas artísticas de ubicación específica. Esto de ubicación específica me suena rarísimo. Hay un problema de traducción. Para mí es de sitio específico. Yo tampoco lo entendí qué quiso decir en esa parte. A ver, esperen, vamos a... Porque, ahí lo estoy buscando. Dale, a ver cómo dice, si lo buscas vos, si lo lees vos, sería genial. ¿No vi quién era Macarena? Porque no vi justo. Sí, era Macarena. Dale, Macarena. Sí. Perfecto. Quizás no lo entendieron porque hay un tipo de obras que se llaman obras del sitio específico, que son obras que se hacen para un lugar determinado y que no funcionan en cualquier lugar, funcionan en ese lugar. Y en inglés es obras de site ¿Qué página específico. es? Perdón. Es la primera página, el segundo párrafo. En inglés probablemente diga site específico. ¿Cómo? Bueno, yo no lo entendí, pero lo tomé como digo, deben ser esas obras que están hechas a pedido, digamos. Algo así, Está casi al final. A pedido del lugar, o sea, en realidad no es a pedido, ¿no? Sino que están hechas para un lugar. Por ejemplo, si yo hago una obra en donde estoy, qué sé yo, no se me ocurre ahora, ¿no? Pero Marta Minujín, el Partenón de Libros Prohibidos, en la 9 de julio. La obra es para hacerla en la 9 de julio, ¿sí? No da para hacerla en un lugar cerrado, da para hacerla ahí en la 9 de julio, en un lugar abierto donde va mucha gente. Si la haces en un lugar cerrado, la obra no sirve. ¿Entienden cómo en ese sentido la obra es
para un sitio específico. Estoy Entiendo. buscando los textos en inglés y no los encuentro. Están en el foro de la Acá los estoy actividad. presentando, profe. Ah, Metodología aplicada en perfecto. diferentes personas en varias No lo había capacidades. visto. Esto- Perdón. Ese segundo párrafo. No, no Sí, está bien. estamos ahí. A ver. Esto lo hago más zoom. No sé qué parte me dicen ustedes. No, yo no más leí. abajo. Acá, sí, mira, site specific. Sí, no, acá lo está tapando Ay, perdón. el cosito ese. ¿Ven? A ver, no lo podemos sacar. Pero dice. A ver, déjalo. Bueno, ahora lo pone. Acá. Está diciendo. This is a curatorial. Este es un acercamiento curatorial, un método curatorial que debe mucho de las prácticas de site specific, de sitio específico. ¿Vieron? Esos son un tipo de obras que están hechas por un determinado lugar. Por ejemplo, hay una obra de Robert Smithson que se llama Muelle en Espiral. Se la muestro. Aguanten un segundo. Cuando la vean van a entender qué quiero decir. ¿Comparto yo pantalla? ¿Puedo Dale, hacer sí. eso? Te tengo que sacar a vos, Macarena. No, tranquilo. Ahí la detuve. Dale, después podemos volver si querés. Miren esta obra, se llama Muelle en Espiral. Es una obra de Robert Smithson, es de la década del 60. Lo que están viendo acá es un muelle en espiral. Se lo pongo un poco más grande. ¿Lo ven así? Digo, esto es mar de verdad, esto es montaña de verdad. Y este artista construyó esta especie de muelle que se mete dentro del mar en forma de espiral. Entiéndame bien, esto es de verdad, no es una pintura o una foto que ha sido retocada. Esto existía, ahora se ha hundido, ¿no? Pero esto es tierra movida, agrupada en un lugar, ¿sí? Si no me creen, búsquenlo por ahí y van a ver que es así, ¿sí? Ven acá Tiene un nombre este Land tipo Art, arte de la tierra. de intervención. No, es algo más. Como que dentro de Land Art hay ciertos tipos de nombres. Depende qué le Ahí me hagas al mataste. terreno. Se me ocurrió, pero Dale, lo tengo que buscar. Ahora lo busco a ver cómo se llama. Pero de todos modos son obras de sitio específico, de site specific, que es a lo que se refiere el texto. ¿Por qué son obras de sitio específico? Porque esta obra del muelle en espiral no la podés hacer en cualquier lado. Necesitas mar, necesitamos, por ejemplo, tierra. Sí, es una intervención como esas islas que vos decís, pero esas islas de Dubái no son obras, entiendo yo, y esto de Robert Smithson sí son obras. No cambia mucho, pero una cosa está presentada como una obra de arte y la otra está presentada como una construcción inmobiliaria, qué sé yo. Y está muy bien los dos, no estoy criticando ninguna de las dos cosas. Digo que vienen de lugares distintos. Pero la cuestión es, a mí lo que me importa es, volviendo al texto de María Lynn, es que María Lynn dice que lo curatorial tiene que ver con muchas cuestiones. Por ejemplo, ciertas prácticas artísticas que lo que hacen es cuestionar las prácticas artísticas. Entonces lo curatorial sería algo que establece interconexiones, busca relaciones, establece lugares de encuentro, ¿sí? Establece situaciones para pensar la práctica artística u otras relaciones sociales. Lo curatorial sería más extenso, sería más ambiguo, tendría límites más difusos, pero llegaría a lugares que lo curatorial no llega. Lo curatorial sería te quedás haciendo una muestra, buenísima, malísima, lo que sea, pero te quedas ahí. La curaduría. Lo curatorial es más una actitud, si ustedes quieren. Yo entiendo que eso es lo que dice María Lynn en el texto. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Yo lo viví más, digamos, coincido con todo lo que vos decís, pero a mí se me figuraba que ella hacía como lo curatorial, mientras que lo leía, se me figuraba como el famoso rizoma del que tanto hablamos en diferentes ocasiones. Lo curatorial sería más como un rizoma que puede disparar para cualquier parte e intervenir un montón de cosas. Claro. En cambio, la curaduría es más como estanco.
Sí. Ojo, esto es lo que dice María Lind, no tiene por qué ser así, no lo tomen como una verdad, ¿sí? Tómenlo como una idea para pensar y nada más, ¿sí? Puede que no sea así. Y también otra cuestión, los términos nunca son absolutamente cerrados, ¿sí? No es que la curaduría es una cosa y lo curatorial es otra totalmente diferente, todo se mezcla, ¿sí? Acá en el chat, esperen que quiero leerles algo. Es que de hecho me parece que lo curatorial sin la curaduría tampoco existiría. Es decir, en una parte es como que se nutre lo curatorial de la curaduría. Seguro, sí, 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 claro. Y eso que les decía, se nutren y se contaminan, ¿sí? Se mezclan. Ojo, o sea, lo que les quiero decir, no tomen esto como algo totalmente cerrado, esta definición. Antonella, ¿tiene micrófono? ¿Querés contar sobre esa obra, Antonella, de la que hablas en el chat? Porque es un ejemplo exacto de lo que queríamos decir y a mí no se me ocurrió y a vos se te ocurrió. Está muy bueno, está muy bien. Bueno, no sé si tiene micrófono, lo cuento yo, si no, dale, Antonella, sí, adelante. Hablando de obras de sitio específico, perfecto. Sí. Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, sí, ¿qué sí, tal? muy bien. Bueno, Perfecto. Esta escultura, en un trabajo que me mandaron a hacer a mi hijo, obviamente no un 24 de marzo, y la verdad que me pareció, o cuando estuviste hablando de eso, se me vino a la cabeza, fue lo primero que se me vino a la cabeza, y la verdad que sí, es muy movilizante, y el contexto, ¿no?, en el cual ella lo construye, y la historia en sí, ahí lo estamos viendo. Estamos hablando de esta obra. La verdad que Contá un poco, sí. contalo porque capaz que no leyeron el chat. Es la... ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es? Está en el Río de la Plata, es un niño de 14 años que bueno, que él vio como lamentablemente en la dictadura asesinaban a su propia familia, y creo que es algo relacionado con eso, creo que a su propia familia me parece que era. Y bueno, el contexto era que en lo que es la historia, la escultura esta que ella realiza de niño, perdón. Está en el parque. Me emocionó. Sí, es fuerte. Es muy terrible. Está en el Parque de la Memoria, ¿sí? Ahí nomás, ¿no? En el río, pero ahí nomás de la costa, en un lugar donde tiraban a la gente de los aviones. Y está esta figura, esta representación, no es una escultura, obviamente no es una persona, no es una escultura de una persona que está ahí en el río, en ese lugar tan trágico. A lo que vamos, y saliendo de toda la cuestión trágica para meternos en una cuestión analítica, es que esta obra funciona porque está ahí en el río. Si esta obra la ponemos en otro lugar, no tendría sentido. ¿Se entiende eso? A eso se refiere con una obra de sitio específico, de site específico. ¿Sí? Es una obra que está hecha para ese lugar. Si esta obra vos la ponés en, qué sé yo, en Canadá, y pierde sentido. ¿Se entiende? La obra está hecha para el Río de la Plata, el lugar en donde sucedieron cosas terribles que tenían relación con esta escultura. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En ese sentido hablamos de obra de sitio específico. Buenísimo, Antonella. Son estos tipos de obras que llaman a la reflexión, pero por dos cosas. Primero, por la situación terrible que se ha vivido, obviamente, en la dictadura, pero también a la reflexión para nosotros que estudiamos arte, es decir, bueno, hay obras que funcionan en un lugar y no funcionan en otro. Hay obras que se hacen para un lugar y que son en ese lugar, y que si las sacás de ese lugar destruís la obra. Bueno, pero no me quiero tampoco meter mucho en estas obras de site specific porque era solo un ejemplo, ¿no? Quisiera ver esto de
de lo curatorial, pero el ejemplo es excelente. María Lin da un par de ejemplos. A mí el ejemplo que más me interesa es el de la Bienal de San Pablo. Ustedes saben que San Pablo, la ciudad de San Pablo de Brasil, tiene una bienal muy importante que se hace desde hace varias décadas. No quiero mentirles, pero creo que desde la década del 30. O sea, hay muchas ediciones desde la bienal, creo que hay 33 o 34 ediciones. La última no se hizo, la última se iba a hacer el año pasado por el coronavirus, no se hizo. Esperemos que se pueda hacer. No creo que se haga este año, pero bueno, esperemos que se pueda hacer lo antes posible. La cuestión es que en el 2008, primero, brevemente y rápidamente, ¿qué es una bienal? Una bienal es una muestra que se hace cada 2 años, por eso es bienal. Las bienales surgieron a fin del siglo XIX con el objetivo de mostrar lo mejor, lo más importante en cuanto a lo artístico que se hacía en el mundo, en ese momento. Ese es el objetivo de las bienales. La primera bienal fue la Bienal de Venecia, que se sigue haciendo hasta ahora. A principios del siglo XX, la Bienal de San Pablo también surgió en San Pablo, en Brasil, con este objetivo, mostrar qué era lo más importante que se estaba haciendo en aquel momento a nivel mundial en cuestiones artísticas. Bueno, lo que pasó en el 2008, la Bienal del 2008, es que el curador de esta Bienal, Ivo Mesquita, las bienales tienen, no sé, la de San Pablo, por ejemplo, la del 2008 tenía 2 curadores, ¿sí? 2 personas que se encargaban de ver qué es lo que se iba a mostrar en la Bienal. Bueno, Ivo Mesquita, que el curador, uno de los curadores, propuso dejar gran parte del edificio de la Bienal, que es un edificio muy grande, se hace siempre en un mismo edificio, dejar gran parte de ese edificio vacío, sin obras. ¿Para qué? Para que al estar vacío y al no tener obras, pudiesen suceder otras cosas en la Bienal. Por ejemplo, que las personas se juntasen a charlar, debatir sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, que se hagan proyecciones de cosas que duren un tiempo y después se salgan, ¿sí? La Bienal, ustedes piensen, siempre está pensada como un lugar donde se cuelgan obras. Bueno, en este caso nos encontramos con gran parte de la Bienal vacía, en donde la obra, si es que podemos llamar obra, a eso, era el encuentro y el establecimiento de vínculos entre las personas. María Lin da esto como ejemplo de lo que es lo curatorial, de pensar la curaduría como más allá de agarrar obras y colgarlas, ¿sí? Lo curatorial sería como establecer vínculos entre las personas, buscar maneras, generar las situaciones para establecer vínculos entre las personas. ¿Se entiende eso? Es un concepto bastante ambiguo lo curatorial, ¿no? No sé si performático, no sé a qué te referís con performático. Podría serlo, porque también tendría cosas de las performances, ¿no? Dice Gabriel en el chat. Yo no lo vería como algo performático, sino lo vería como la posibilidad de establecer vínculos. La posibilidad de usar los espacios de arte para establecer vínculos entre las personas. Sí, Cintia. Profe, y crear un mayor grado de análisis. En el texto mencionaba esto, ¿no? Que no se tenían que preocupar por llenar cada espacio con obras, sino que había una temática que yo pienso, ¿no? Que invita a la reflexión. La idea de la Bienal es llenar el espacio con obras. En esta Bienal del 2008 no sucede eso. Entonces causa una gran sorpresa. De hecho, muchísimas críticas, ¿no? Estaban diciendo, no hicieron nada, dejaron el lugar vacío. No lo dejaron vacío, dejaron gran parte vacía, y lo hicieron como una forma, no sé si de rebelión, sino como una forma de construir algo nuevo. Algo que, si estaba rodeado de obras, no ibas a poder construir. Lo importante en este caso, se ha escrito mucho, se ha pensado mucho sobre esta Bienal, ¿no? Pero lo importante en este caso es esta idea de lo curatorial como ampliándose, ¿sí? Como diseminándose por muchos lados, como contaminando muchas cuestiones. Acuérdense que empezamos el curso de curaduría, empezamos la materia curaduría
hablando que curar era elegir, ¿no? Elegir cosas, ¿sí? Y se acuerdan que al principio dábamos el ejemplo de elegir ropa. Está bien. Ahora nos damos cuenta de que cuando hablamos de curaduría no estamos hablando de elegir ropa ni de elegir comida, sino que estamos hablando de algo que sucede en un ámbito artístico, ¿sí? En un ámbito de las artes visuales. Entonces, la definición de curaduría empieza a cerrarse más, empieza a ser más completa, no tan abierta. Y empezamos a pensar que curar obras de arte era establecer relaciones entre las obras, construir un relato sobre esas obras, ¿sí? Habíamos visto también que los significados de las obras no están en las obras, sino que nosotros les ponemos sus significados, ¿sí? La curaduría se trataba también entonces de darle significado a las obras, establecer relaciones, vínculos entre las obras, las personas, los objetos, la historia, las situaciones, ¿sí? Y ahora con esto de lo curatorial, primero, antes, con el texto de Bernardo Ortiz, nos encontramos que había algo en el medio, ¿no? Entre las obras y las personas, el público, ¿no? Algo que funcionaba como una mediación. Puede ser la curaduría, pero también podía ser distintas cosas, como por ejemplo las luces de una sala de exhibición, las barandas protectoras para que no te acerques a las pinturas, por ejemplo, ¿sí? Y ahora, con esto de lo curatorial, avanzamos más y pensamos la curaduría como algo que va mucho más allá de si cuelgo un cuadro o no cuelgo un cuadro. Según María Lin, lo curatorial tiene que ver con una situación de apertura a lo que sea, con el objetivo de establecer vínculos, relaciones entre las cosas, las personas, la historia de los lugares, de las personas, ¿sí? Los conflictos. Dar el ejemplo de Chantal Mouffe, ¿sí? Chantal Mouffe es una escritora de Bélgica que diferencia la política de lo político. Y Chantal Mouffe habla del conflicto como algo inherente a la democracia. Está perfecto y está buenísimo. Yo les recomiendo que no nos metamos con eso porque nos vamos a complicar, ¿sí? Si quieren en algún momento podemos hablar un poquito de eso. Yo tampoco soy un especialista en Chantal Mouffe, así que, pero bueno, algo por ahí leí, está buenísimo, pero no sé si nos sirve demasiado para lo que queremos ver. Vanessa dice en el chat que lo curatorial sale del lugar de contemplación y de educar al público. Sí, María Lin da el ejemplo de que la Bienal del 2008 de San Pablo, la Bienal de San Pablo 2008, te saca de ese lugar de contemplar obras y de educar al público, porque uno de los objetivos de las bienales era, además de mostrar lo mejor en arte en aquel momento, otro de los objetivos era educar a las personas. El arte como forma de educar a las personas. Bueno, ya no se piensa más así. Ya no se piensa más que el arte es una forma de educar. El arte es una práctica como cualquier otra que se hace en la vida y puede educar o no, pero no es que si sabes arte sos una persona educada. No funciona así. Ya. Entonces, María Lin da el ejemplo esto de la contemplación y de la educación dentro de la Bienal de San Pablo, ¿no? Y cómo esa Bienal del 2008 deja de lado estas cuestiones. Yo entiendo algo así, a ver si me olvido de algo más. Yo entiendo algo así en este texto de María Lin. No sé si alguien quiere decir otra cosa, entiendo otra cosa. Lo que hace la Bienal del 2008, ¿no? Es pensar qué es una Bienal. Pensar qué puede ser una Bienal. Este año es la Bienal de Bahía Blanca. La ciudad de Bahía Blanca tiene una Bienal. Este año es la Bienal. Si ustedes ahora mismo entran a la página de la Bienal, se van a encontrar con un pequeño textito en donde se pregunta, el museo que organiza la Bienal, se pregunta, ¿para qué una Bienal? ¿Para qué seguir haciendo bienales? ¿Qué función cumple? Sí, se busca una experiencia estética, pero bueno, siempre se busca una experiencia estética. Cualquier museo del mundo busca una experiencia estética, Gabriel, ojo con eso.
Lo que se busca quizás es establecer relaciones de una manera más amplia. Establecer relaciones, vínculos, sentidos de una manera más amplia. Así yo entiendo lo curatorial según María Lin. Pero volviendo a esto, Bahía Blanca, Bienal de Bahía Blanca, ¿sí? La gente que organiza la Bienal se pregunta, ¿para qué una Bienal? Hay un montón de bienales. ¿Para qué una Bienal? Cuesta un montón de guita una Bienal, ¿eh? La Municipalidad de Bahía Blanca le cuesta un montón de guita hacer la Bienal. ¿En qué se gasta esa plata? ¿Se gasta bien? ¿Es necesario gastar esa plata? ¿Para qué sirve una Bienal en la actualidad? Bueno, vayan a la página de la Bienal a ver qué es lo que responde, ¿sí? Y también es interesante qué tipo de obras piden. Si tienen ganas, yo les recomiendo que se metan, miren, se los escribo acá. La Bienal de Bahía Blanca, con mayúscula, ¿no? Bienal y Bahía también, ¿no? Las dos van con mayúscula. 2 museos es el lugar que organiza la Bienal. ¿No? Son los 2 museos de Bahía Blanca que organiza la Bienal. Fíjense. Y ahí se van a hacer, ahí se hace una pregunta a la gente que organiza la Bienal. Se hace una pregunta que, en mi opinión, sería como lo curatorial de María Lin. Están analizando qué es lo que están haciendo. Se están preguntando por lo que están haciendo. ¿Se entiende? Es como que un docente se pregunte por cómo son las clases. ¿Sí? No sé, en alguna materia están investigando esto de cómo funcionan las clases virtuales, ¿sí? En la Lola Mora, una compañera lo está haciendo. Bueno, eso podría ser algo así como lo curatorial. Es cuando vos te preguntás por tu actividad, por lo que estás haciendo, ¿sí? Por cómo funciona lo que estás haciendo. ¿Se entiende? Es algo así. Yo sé que es un concepto muy ambiguo y abierto esto de lo curatorial y por eso quería traerlo. Porque justamente no es algo cerrado. Y es algo que está en construcción totalmente. ¿Qué opinan de esto? ¿Les sirvió esto que acabo de decir? ¿Las confundió más? ¿Tienen alguna idea de cómo contestar las preguntas que les mandé? Abran el micrófono y opinen lo que ustedes quieran, ¿eh? No sé. Sí. Yo lo hice y lo saqué del texto, pero, o sea, en 2 renglones. No me extendí porque ya se me hacía que... Está perfecto. Está perfecto. Eso es también lo que les quería decir. Las preguntas que yo les mandé son 3 preguntas. Perdón. No, quería responder una pregunta de... Sí. Por mi parte creo que voy a tenerla más clara cuando lea con atención el texto. Yo no tuve tiempo antes, pero nada. También, medio que voy anotando todo lo que dijiste de lo que piensa la autora, así ya voy con una idea a leer el texto. Perfecto. Perfecto. Una cosa, quiero aclararles 2 cosas, decirles 2 cosas que para mí son muy... Tienen que leer los textos. Les mandé 2 textos, cortitos. El de Bernardo Tisi y el de María Lin. Los tienen que leer y los tienen que leer bien. Leerlos bien implica leerlos varias veces. No leerlos una vez y por el leerlos 10 veces los textos, ¿sí? Porque es ahí cuando van a incorporarlos. Es muy probable que si lo leen una vez, no los entiendan. Porque además estos textos les están hablando de cosas que no han visto en otras materias, quizás. Entonces, lo van a tener que leer varias veces y quizás tengan que buscar en Google cosas que ven en esos textos, cosas que leen en esos textos. Sí, profe. Sí, Ana. Me pasó eso en el que lo que nombraba cosas. Uy, bueno, ¿qué es esto? Porque Luz. ni idea, entonces iba a buscar, bueno, a ver de qué está hablando, pero así todo igual, nada, creo que todavía necesito leerlo varias veces. Y probablemente. Esta clase, el objetivo de esta clase era ver si podemos introducirnos mejor al texto. Pero tienen que leerlos, ¿sí? Y las preguntas que yo les mando... Sí, bueno, me pasa exactamente lo mismo. Yo lo leí 2 veces los textos cada uno. Y siento que con esta clase pude como acomodarme mejor, acoplarme a de qué estamos hablando.
más o menos para eso sería. Pero hay que pegarle una leída más para terminar de calzar todo, pues. Eso. Y la pregunta que le mandé, ahora vemos eso, Roxana, las preguntas que le mandé son preguntas que tienen como objetivo que ustedes lean el texto y que lo entiendan. Lo más importante, más que respondan, lo más importante, obviamente tienen que responder, ¿no? Pero lo que busco no es una buena respuesta. Lo que busco con estas preguntas es que lean y entiendan el texto. Las preguntas que están por acá no tienen por qué tener una respuesta larga. Mire, la primera pregunta, según Ortiz, ¿qué prácticas tendrían un rol mediador, entre comillas, porque eso está en el texto? ¿Qué prácticas tenían un rol mediador entre una cosa, arte, conocimientos, etcétera, y las personas? Si ustedes leen el texto de Ortiz, hay una parte donde dice, el rol mediador entre una cosa y las personas es tal. Bueno, tienen que ir a buscar eso. La pregunta 2, preguntaba Roxana, ¿no? Sí, vamos a la pregunta 2, un segundo. ¿Por qué, según Ortiz, es muy importante que la historia del arte se ocupe de las, comillas, pequeñas decisiones materiales? Bueno, hay una parte del texto en donde se habla de qué son las pequeñas decisiones materiales. Y antes o después, no me acuerdo, dice por qué es muy importante que la historia del arte se ocupe de eso. ¿Entienden? Yo les pregunto, ¿por qué es muy importante? Y en el texto se van a encontrar, es muy importante porque. ¿Se entiende? Les estoy haciendo preguntas que solo se pueden contestar si leíste el texto. De hecho, yo no sabría qué contestar exactamente porque no tengo el texto acá. Y no es una pregunta que se contesta habiendo leído el texto. Se contesta habiendo leído el texto y con el texto al lado. Y no es una pregunta que se contesta no son preguntas que se contesten con el sentido común. Atención con esto. Les pido que lean y que contesten con el texto al lado, no con el sentido común. No es, a mí me parece que tal cosa. Eso está mal. Estas preguntas, lo repito, tienen como objetivo que lean bien los textos. Es el único objetivo de estas preguntas. No me interesa, obviamente yo voy a ver las respuestas y les voy a calificar, pero me interesa más que ustedes lean y entiendan el texto que armen una respuesta linda. No sirve eso, no es tan importante eso. Y las respuestas son cortas. Por ejemplo, pregunta 3. Según Lind, ¿en qué reside lo curatorial en el caso de la Bienal de San Pablo del año 2008? Lo curatorial, según Lind, reside en tal y tal cosa. No mucho más. ¿Sí? Son preguntas para responder en un párrafo cada una. No tienen que escribir una super monografía, no sé qué. En 2 oraciones se responde cada pregunta. Y, obviamente, por favor, tienen que leer los textos, porque si no, no van a poder hacerlo. Eso de una. Y, lo último, hagan las preguntas, entreguen las preguntas en la actividad hasta el 10 de mayo, ¿sí? El 11 de mayo no se puede, es el 10, ¿sí? ¿Por qué no se puede el 11 de mayo? Porque además de que pusimos la fecha el 10, el momento de corregir que yo tengo es uno, no es en cualquier momento. Yo no puedo andar corrigiendo, ni yo ni ningún profe, ¿no? Corregimos en determinado momento, no en cualquier momento, porque si no es imposible. Entonces, por favor, cumplan con la fecha. Si tienen dudas, están los foros, ¿sí? Tenemos un tiempito más todavía. Pueden preguntar en los foros. Fíjense que en los foros capaz que pueden contestar ustedes, no hace falta que conteste yo. Capaz que alguien tiene una duda y la otra persona tiene una idea de cómo contestar esta duda, háganlo, contesten, métanse, ¿sí? La educación es un hecho colectivo, no es que yo sé y ustedes no. Entonces yo les digo y ustedes aprenden. No funciona en una sola dirección. ¿Sí? Funciona más si vos querés de manera rizomática, creo que Ana, vos decías, ¿no? Funciona en muchos sentidos. De mí hacia ustedes, pero de ustedes hacia mí, de ustedes hacia ustedes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna cuestión? ¿Alguien quiere comentar algo de la clase, de los textos, de la materia, de la escuela? Tengo
creo que quedó bastante claro todo. Hablo por mí, no por el resto, pero... Tenés un 10, Abril, ya está, excelente. Ojalá. Es medio complicado, yo sé que esto es medio complicado y justamente lo elegí a propósito, porque en general tenemos como una manía en la escuela de buscar definiciones exactas de las cosas. Y si quieren le doy una definición exacta, pero cuando las definiciones son exactas, un poco artificiales, ¿no? Es muy difícil definir con exactitud cosas que son complejas. Entonces, si quieren definiciones exactas, bueno, las van a tener, las van a encontrar, pero yo creo que se van a perder de ciertas ambigüedades que tienen las cosas que están buenas, me parece a mí. Bueno, yo sí, Ana. Ya lo leí 4 veces. Yo tengo la costumbre de leer primero el texto, leerlo, sin marcarlo, sin nada. Después lo marco con un color, después lo marco con otro, y después o uso otro color o escribo sobre lo marcado. Perfecto. Lo importante es que te sirva. Mirá todo lo que haces un montón de cosas y está perfecto. Y tuve una semana complicada, así que estoy en la mitad de ese proceso. Bueno, tranqui. Con lo cual todavía me falta depurarlo. Pero con la clase de hoy, creo que avancé bastante en la depuración. Ojalá. Pero tengan en cuenta que las preguntas, o sea, a mí me interesa que lean el texto y lo entiendan, pero las preguntas están fáciles en el texto si lo leen. Yo la verdad que las preguntas no las leí todavía. Por eso, no, está perfecto. Preferí primero leer el texto. Cuando las leas vas a ver que las respuestas a las preguntas están en un lugar puntual del texto. O sea, no tienen que inventar nada. Tienen que leer mucho el texto, cosa que saben, cuando lo lean mucho van a saber en dónde está la respuesta a sus preguntas. Perfecto. Bueno, ¿estamos? Por mi parte, sí. Bueno, entonces, nos vemos la próxima, que lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos con estas preguntas, vamos a contestar estas preguntas, nos vamos a tomar el tiempo hasta el 10 de mayo, y después vamos a empezar el segundo trabajo del cuatrimestre, en donde vamos a tener encuentros virtuales aún más seguidos. Van a ver, me van a odiar, pero bueno, es la manera de trabajar que tenemos, creo que es la mejor. Para el próximo trabajo ya van a ver. Ya van a ver, no lo digo de manera amenazante, digo ya van a ver porque creo que se van a dar cuenta. Bueno, entonces... otra pregunta que no tiene mucho que ver, pero hay varios chicos en el chat de WhatsApp que no pudieron entrar por falta de conexión o diferentes problemas tecnológicos. Les están diciendo que la clase está grabada y que la vas a subir. Sí. Si podés, en la medida de lo posible, subila antes del 10 para que no desesperen los que no pudieron entrar. Sí. Lo que pasa es, bueno, tarda un rato en convertirse y todo eso y probablemente ya sea tarde. Pero bueno, no, más que nada antes del 10, ¿viste? Sí, obvio. Si no tiene hacer sentido. El trabajo. Claro, exactamente. Bueno. Calculo que para mañana va a estar ya la grabación para subirla. Sí, va a estar en un ratito, pero bueno, en un ratito yo quizás... no, bien, no hay problema. Yo más que nada para que los que no pudieron entrar por una cuestión... No, pero tenés razón. Tienen desventaja. Claro, tenés razón, sí, obvio. Si la subo dentro de 2 meses no sirve para nada. Vamos a intentar subirla mañana. Bárbaro, no, genial. Ya mañana es más que bien. Sí, esperemos. Bueno, nos vemos entonces la próxima vez que nos veamos. Que les vaya bien. Me encantó esa definición. Sí, es que va a ser así. No va a ser nos vemos cuando nos vemos. Sí, nos vemos cuando nos vemos. Y buenas noches. Y cuídense, pásenla bien dentro de lo que se pueda. Y tratemos de tomar las cosas lo mejor posible. Y cuando no se puede, no se puede. Es así. Bueno, que tengan buenas semanas. Pásenla bien. Saludos para todo el mundo.
Igualmente, profe, besos para todos. Gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, pásenla bien.